todo sobre este tema tan importante que nos impacta hoy en día en la sociedad y, bueno, posiblemente en gente cercana o en nuestras vidas. Así es, Camilo. Gracias por esa bienvenida. Pues Camilo, mira, eso ha sido objeto de investigación y de estudio para mí desde hace algunos años porque en mi práctica profesional como psicóloga me he dado cuenta que las personas vienen con muchos conflictos y con mucho miedo, ¿no? A enfrentar esos conflictos. Y yo lo primero que quisiera decirles y lo primero que le digo a estas personas que vienen a asesoría conmigo es que los conflictos son normales, ¿sí? Los conflictos se presentan a lo largo del día con mucha frecuencia. ¿Cuántos conflictos has enfrentado hoy tú, Camilo? Yo No, muchos, pues ¿sí? O sea, bastante, muchos. claro. Con tu familia, con tus amigos, en tu trabajo. O sea, conflictos hay en todas partes, ¿cierto, Camilo? Entonces, en esa medida, bajémosle un poquito el miedo a los conflictos. Claro, sí, quiero empezar, digamos, con esa idea que son normales, que se presentan en la vida diaria, pero sí quisiera llamar mucho la atención, partiendo de esta primera idea, que hay distintas formas de solucionar los conflictos y hay distintas formas que pueden detonar y que pueden desembocar en violencia, ¿sí? Si no lo sabemos manejar. Entonces, ¿qué va a aprender la persona que tome este diplomado? En gestionar estos conflictos, manejarlos de la manera más adecuada para no caer en relaciones tormentosas. Empecemos por ahí, porque muchas relaciones se convierten en relaciones muy tormentosas, muy difíciles, como llaman hoy en día, con personas tóxicas, ¿no? Y que pueden llegar a desembocar en fenómenos de violencia si no se encausan, si no se orientan de la manera más acertada, de la manera más adecuada. Entonces, eso es lo que también vamos a trabajar en el diplomado, ¿no, Camilo? Uno que Sí, pues los conflictos son normales en cualquier relación interpersonal, en cualquier evento de la vida, y que ocurren, ¿sí? Y que si no se presentan, ojo. Ay, no, a mí me preocupa mucho como psicóloga, Camilo, cuando una mamá me dice, no, mi hijo adolescente es una maravilla, ese no tengo ningún problema. perfecto. Yo con mi Sí, esposo nunca tengo ningún conflicto, ni un sí ni un no, ¿no? Es una expresión que se suele usar. Ni un sí ni un no. No, me preocupa, me preocupa. Entonces, si no hay conflicto, incluso hay que generarlo porque el conflicto te hace crecer. Cuando sales exitoso de un conflicto, eso te madura, fortalece la relación y te hace crecer. Claro, cuando se maneja de manera asertiva, de manera adecuada, ¿no? Y previene, por supuesto, la violencia. total. Y bueno, profe, hablamos siempre, o nos comentabas que hay todo el día conflictos. Hay conflictos de ciertos grados, pero nos gustaría que nos contaras cuando hablamos y más entrándonos un poco al diplomado de este conflicto intrafamiliar. ¿Qué se considera un conflicto intrafamiliar? Desde el punto que el hijo le grite a la mamá o la mamá le grite al hijo, desde el punto que hay ya agresión física. Cuéntanos un poco cuando hablamos de este conflicto y cómo en este caso puede haber una transformación en una oportunidad. Claro, el conflicto ocurre cuando hay distintas maneras de ver las cosas, ¿no? Y pues eso se ve en el diplomado. ¿Qué pasa cuando vemos, yo pienso diferente a ti o tú piensas diferente a mí a la hora de enfrentar una situación? Tenemos maneras distintas de verlas, pero ¿cuáles son esas habilidades para yo tener una solución con la otra persona? Cuando tú decías ahora que ya hay golpes o cuando ya se le pega a la otra persona y la persona no puede controlar, digamos, como diferentes manifestaciones corporales y manifestaciones comportamentales también y de pensamiento, ya se denomina violencia, ¿no? Que la idea Ujú. es que en este diplomado tengamos un enfoque preventivo. Eso es sobre todo lo que queremos enfatizar. Entonces, esa prevención, cómo no llegar a la violencia, cómo no llegar a esos eventos,
¿Qué habilidades se deben desarrollar? Por ejemplo, una de las habilidades tanto de hombres como de mujeres, Camilo, pero que la desarrollan más los hombres, ¿sí? Es la capacidad de poner límites. Por ejemplo, esa idea de género también, la idea es tenerla en el diplomado. Entonces, a los hombres se le permite culturalmente que diga un no, ¿sí? mm, Que alce la mm, voz, que tenga ujú. una manifestación agresiva. Ah, pero la mujer no. ¿Por La qué? mujer no. Mm, ¿Qué hay detrás de eso? Uy, qué mujer tan agresiva si dice un no, si pone un límite, si dice claro, hasta acá voy, viendo que es sano decir no. claro. ¿Cómo se dice que no? ¿Cómo se pone un límite? Bueno, eso es lo que se va a aprender en el diplomado, sin sentir que yo estoy afectando mi relación y cómo desde la otra parte, ¿sí? Sí. Aprendemos a recibir los nos, Camilo, porque es que no nos gusta que nos digan que no, ¿no? No Ujú. nos gusta que alguien esté en desacuerdo con mi postura, que tú piensas blanco y yo pienso negro. Pues tú debes aprender desde edades tempranas, desde la infancia, a que muchas veces te van a decir no, Camilo, a que muchas veces la gente va a pensar distinto a ti, a que muchas veces vas a pasar contrariedades, frustraciones. ¿Cómo se enfrentan esas contrariedades y esas frustraciones para que no desemboques en violencia? Entonces, esto se adquiere en la familia. Esas habilidades se adquieren en la familia. Aprender a recibir un no, como también a decir un no. Pero no solamente es a decir no, 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 sino también analizar la situación y aprender también a decir sí de acuerdo con la situación y de acuerdo con el evento y si conviene o no, ¿no? Eso es importante entenderlo. Bueno, profe. Y el tema también de las tendencias. ¿Cómo es estas tendencias en los conflictos? Una cosa siento yo que era cuando uno decía los conflictos del siglo XX, los conflictos de nuestros abuelos, digámoslo así, en esa cultura que vivía Colombia especialmente social, que era, me atrevo a decir, un tema de un machismo más marcado, de una mujer más ama de casa, no tan empoderada y que a medida del tiempo eso ha evolucionado mucho y positivamente. Y había otros conflictos también, no existía el internet, no existía las redes sociales, por supuesto, esa fácil comunicación que hoy en día tenemos. Entonces, ¿cuáles son esas tendencias de los conflictos, esos nuevos roles que existen gracias a las redes sociales, al mundo digital? Cuéntanos un poco, profe, también cómo está afectando eso, ¿no? En esos conflictos, pero también cómo puede ser una solución. Claro, hoy en día lo que es conflicto no era conflicto antes, o lo que era conflicto antes ahora no lo es, ¿sí? Entonces antes me decía la otra vez una mamá, mira, en mi época era conflicto en el colegio que uno no hiciera bien la fila, ¿cierto? Sí, Hoy en día y sí. uno no le decía nada a a los profesores. Hoy en día el conflicto está en la falta de respeto, digamos, con los profesores. Uno antes no le refutaba a los profesores. Entonces, como tú dices, eventos de antes ya no son conflicto ahora. Mm, Y eventos de ahora, si no existen, pues se convierten en un conflicto y obstaculizan las relaciones interpersonales, como no tener celular, como no tener red Wi-Fi, como no tener habilidades que tú ya debías haber adquirido de acuerdo con la edad. ujú. Entonces, insisto que estas habilidades se deben desarrollar en la familia. Habilidades para resolver conflictos y aprovecha ese conflicto. Es que eh, como estudiosa de los conflictos en la familia, lo importante y lo que trato de enseñar es que convierte esos conflictos en una oportunidad para fortalecer esa relación con tu hijo, en una oportunidad para ver cómo generas una nueva virtud, ¿sí? Cómo te vuelves más ordenado, cómo te vuelves más sincero, cómo te vuelves más fiel, cómo haces un parón en tu vida y dices, no, yo no puedo seguir siendo así, tan Mm, impuntual, ujú, yo no ujú. puedo seguir siendo tan con dificultades para manejar mis emociones, me echaron del trabajo
y mi familia se está afectando. ¿Y por qué? Porque le hablé como una desbocada a mi jefe y no pensé antes. mm, Y le dije todas las groserías del mundo. No, un momentico, espera, que sea esta echada del trabajo. Me estoy inventando cualquier ejemplo para que tú cambies y pienses un momentico. Busco la oportunidad para gestionar mis emociones. Y uno de los módulos, también otro webinar de esta semana, es cómo gestionar las emociones, ¿no? Porque buenísimo. las emociones son muy buenas, Mm, Camilo. Nacemos mm, con emociones, ¿sí? Nacemos con esa capacidad de sentir rabia, tristeza, frustración, ira, preocupación, miedo. Pero un momentico, para eso somos inteligentes y nacimos con la suficiente inteligencia para poder manejar esa emoción y no afectar a los demás. Yo soy de la idea de que está bien que tú sientas las emociones, pero no tienes el derecho de perjudicar a los demás con tus emociones. Nunca, total. es que yo estaba bravo. ¿Cierto? No sé si has oído eso muchas veces. Yo Sí, 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 estaba sí, bravo sí. y Y de por eso malas. actúa así. Sí, sí, Por eso sí. actúe Sí, así. Entonces tú me pusiste brava, Camilo, y te sí. echo la culpa a ti. No, un momentico. Tú haces cosas, de acuerdo. Tú haces cosas que de pronto a mí me molestan, me ponen brava, me dan miedo, lo que sea. Pero yo soy la que las debo organizar, pensar, gestionar. Bueno, eso se va a analizar más en el webinar de emociones. Pero también cómo tener una comunicación no violenta, que sea también otro capítulo y otro webinar, y cómo comunicarnos de la manera más indicada, ¿no? Que no nos Mm, enseñan a comunicarnos. La gente dice, el secreto de una buena relación matrimonial es que se comuniquen y digan todo, ¿sí? Entonces la gente cree que comunicarse es decir todo lo que se le viene a la cabeza, pero un momentico, nos enseñan a comunicarnos, a claro. decir con palabras adecuadas lo que tenemos que decir, a saber callar. No nos callamos, eso nos sale en letreros. Cállate cosas que no te debes callar, ¿no? Es una gran reflexión y sobre todo con todo lo que nos estás contando en este tema que es transformando conflictos en oportunidades, eh, nos da indicios de que este diplomado también es un tema de concientización, ¿no? Porque, y eso es un llamado que hago a todos nuestros asistentes, eh, que piensen hacer el diplomado, que ojalá fuesen todos, nos encantaría, es, listo, yo voy a aprender a entender lo que pasa en los conflictos, lo que pasa en la violencia intrafamiliar, en la violencia de género. Voy a entender, saber analizar, a comprender, pero también a ser consciente. Y eso que nos acabas de decir, creo que todo ser humano hemos dicho en algún punto, es que yo estaba bravo y por eso te dije esto, o es que yo estaba molesto y me ofusqué y pasó tal cosa. Entonces, creo que estamos ya tomando conciencia en esas cosas en este webinar, nos parece sensacional. Y bueno, profe, si te parece, yo quiero darle la palabra a nuestros asistentes para que también empecemos a interactuar en este rato que nos queda y que se animen, miren, aprovechen como Genial. si esto fuera la mini clase, pero que digo que no hay nada más rico cuando nos escuchan, ¿no? Eso yo digo que es una delicia. Cuando nos escuchan, realmente vale mucho eso y queremos hacerlo con ustedes. No sé, queremos escucharlos. ¿Qué pregunta tienen? ¿Qué opiniones? Eso es lo rico, opinar también. De aquí en nuestros invitados. A ver, levanten la mano con toda confianza. Pueden escribir. Brian, Diana, Erika, Gloria, Isaac, Joana, José, Juana. Listo. Aquí Luisa María. Luisa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, Luisa, te escuchamos. Bueno, ahorita respecto a lo que decía al final la profe, digamos que decía que no nos enseñan a comunicarnos y que debido a eso también como que se generan los conflictos, ¿verdad? ¿Cómo podríamos llegar a hacer un cambio chiquitico para empezar a comunicarnos bien? ¿O como cuál sería una alternativa, digamos, para nuestro hogar, empezar a comunicarnos bien y evitar estos conflictos? Muy buena pregunta, Luisa. Aunque se va a profundizar más en este tema en el otro webinar acerca de comunicación no violenta, pero te quiero dar un abrebocas de esa respuesta. Mira,
una de las dificultades para comunicarnos de la mejor manera es asumir cosas. Los seres humanos asumimos, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, mira, yo ayer no fui a clase, ¿cierto? Entonces, tú asumes que como no fui a clase, yo en todo el día no fui a la universidad. Yo trabajo en una universidad, en la Universidad de La Sabana, obvio. Entonces, yo ayer no fui a clase, yo te dije que no había ido a clase y tú asumes que yo en todo el día no fui a la universidad. Pero lo que yo te quise decir fue que yo no había ido a clase de 8, pero por la tarde sí fui a la universidad, a la biblioteca, aunque no tenía más clases. Entonces tú dices, claro, como tú ayer no fuiste a la universidad, yo te digo, Luisa, yo lo que te dije fue que no fui a clase. Yo no te dije que yo no fui a la universidad. Y tú pensaste que como yo no fui a clase, en todo el día yo no fui a la universidad. ¿Sí? Fíjate cómo tergiversamos y asumimos ideas que de acuerdo con nuestra perspectiva pensamos que así es y tomamos decisiones y armamos unos rollos y unas ideas que no son. Entonces, ¿cuál es la solución inicialmente, Luisa? Pregunta. Cíñete a lo que la otra persona te está diciendo y si la información no es concreta, pregunta. Es preferible que te equivoques por preguntar que te equivoques por asumir cosas que no son. ¿Sí? Entonces, es un ejemplo sencillo que puede traer muchos problemas porque asumes cosas que yo no te he dicho. Y así en cuestiones mucho más complejas, ¿no? Así en cuestiones sobre la vida de familia. Y esto se va a aprender en el diplomado. Cómo tener comunicaciones en donde sean fructíferas, que no asumamos, que digamos las cosas con cordialidad, de acuerdo con la situación. A veces hay comunicaciones más cariñosas, claro, porque tienes un vínculo de afecto con esa persona. Hay otras comunicaciones más amables, pero no cariñosas. Entonces, de acuerdo con la situación, tú conversas y hablas y te comunicas. Pero lo que te puedo ir agregando es que asumir es un error muy grave de la comunicación y que trae unos conflictos de locos, ¿sí? Listo, muchísimas gracias. No, a ti, Luisa, de verdad. Y bueno, este chat está súper activo. Brian nos dice, es decir, que debemos asumir los conflictos como una oportunidad para adquirir nuevas herramientas, conocimientos, experiencias y lograr establecer nuevas relaciones interpersonales. Pero muchas veces nos cerramos y nos enfocamos en el conflicto, ignorando que esa es una gran oportunidad para ir más allá. Y nos agrega José, la comunicación asertiva para la solución de conflictos debe ser materia en los colegios y debemos evitar la manipulación por parte de los medios de comunicación que nos ponen a pensar qué es cierto, qué es bueno, ser de derecha, izquierda, blanco o negro, Santa Fe o Millonarios, colombiano o venezolano. Todos estos paradigmas se deben romper para que el enfoque sea en igualdad y no basarnos en las diferencias que orientan en la agudización de los conflictos. Así debemos asumir, se requiere de empatía. Y me encanta ese tema. ¿Y será que un conflicto, profe, después de un conflicto o gracias a un conflicto se puede generar empatía? ¿Tú qué opinas? Claro, claro. Y yo le agregaría este comentario que hace esta persona y es a que dejemos de pensar en nosotros. No me acuerdo la persona que nombraste, José, porque José Alirio. José, nos enseñan a pensar en nosotros. Piensa en ti primero, piensa en lo que en lo que tú decidirías, piensa en ti. Pero espérate, trato de ponerme en el lugar del otro, como lo dijo alguien en empatía. Trato de pensar como lo pensaría él, ¿sí? Por ejemplo, mi hijo es muy exigente, puede pensar un papá. ¿Te acuerdas cuando tú eras adolescente como ese hijo? ¿Te acuerdas de las pilatunas que tú también hacías? ¿Te acuerdas? Si llegas a acordarte,
que seguro sí, pues entenderías más a ese hijo. Pero mi hijo, ¿cómo me pide plata? Pues claro, mira la edad en la que está. Entonces no utilices calificativos que de pronto lo, 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 lo descalifiquen, lo hagan sentir mal. Entonces más bien empieza una comunicación diciendo, sabes que te entiendo, que quieras ir a fiestas, sabes que te entiendo, que tengas sueño, sabes que te entiendo, que quieras estar con tus amigos. Y si empezamos una comunicación así, pues el conflicto sería menos, ¿no? Si podemos pensar en el otro, yo incluso hasta haría lo mismo o peor que la otra persona, ¿no? Entonces, como que si pensamos así, tratando de ponernos en el otro lado de la moneda, ¿qué haría yo si estuviera en el lugar de la otra persona? Como que lo analizaríamos distinto, ¿no? Y el conflicto se asumiría diferente, o sea, yo en lugar de ella, ¿qué quisiera ella? Si nos enseñan a pensar en el otro, ¿qué quisiera esa persona para que yo se lo pueda dar y dejo de pensar en mí misma? Si yo empiezo a pensar qué quisiera ella, entonces empiezo a hacer lo que a ella le gusta. Pero no, nos enseñan en la soberbia a resolver conflictos, ¿no? Hay que pensar es en mí y no en ella. Genial, profe. Bueno, voy a hacer la última reflexión aquí de... Ah, no, mentiras, pensé que habían escrito más, perdóname. Tenemos a Julián. Julián tiene la mano levantada y yo interrumpiéndolo. Julián, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo están? Bueno, estoy conectado desde el Teams de mi hermano, que se llama Julián. Ah, Yo me llamo Javier. Javier. Entonces, sí, nada, creo que quería como hacer un comentario acerca de lo primero que decía la profe del conflicto, de que el conflicto es como pues es una oportunidad, ¿sí? Em, pero me quedé pensando también en, o sea, ¿tú cómo le vendes esa idea a una familia? Sí, que de entrada, pues, me parece que claro, o sea, es verdad, y nos cuesta mucho entender que el conflicto sea una oportunidad. Puede que los que estemos aquí presentes no, o sea como algo obvio, ¿sí? Pero sí me suena como eso, o sea, tú en tu experiencia, ¿cómo haces para persuadir o, digamos, de alguna manera llevar esa idea a la práctica Pues, y hacer entender a una familia que un conflicto es una oportunidad? Pues la respuesta más amplia realmente la encuentras en el diplomado, ¿no? Exactamente ahí está la respuesta, pero te podría dar un poquitín de respuesta. Es como poder mirar qué puedo aprender yo de este conflicto. Por eso es una oportunidad, ¿sí? No en qué me desgasta. Claro, un conflicto desgasta y más si no se maneja de la manera adecuada. Un conflicto es complejo, pero piensa en ti, piensa en ti. ¿Qué puedes aprender tú ahí para que el conflicto te haga más maduro, em, te haga crecer? Y eso es lo que no vemos en un conflicto. Bueno, que yo le preguntaría a esa familia con la que tú estás, ¿qué virtud, qué aprendizaje, qué experiencia puedes capitalizar, puedes aprender de este conflicto? ¿Sí? Entonces nos unimos más en una quiebra económica porque el uno hizo crispetas para vender en el colegio, el otro ayudó a volverse más ahorrador, el otro, ¿no? Aprendimos. ¿Qué sacas de ese? ¿Qué vas a hacer para asumir ese conflicto? Y yo, ¿por qué si yo no soy el que lo he ocasionado? Sí, pero eres parte. ¿Sí? Ah, yo, ¿por qué si la que mi mamá es la que le está pasando esto? Y yo, ¿por qué si el que perdió año es mi hermano? Bueno, tú como hermano, ¿cómo le puedes ayudar a tu hermano? ¿Sí? Ah, yo, ¿por qué si el que está enfermo es mi papá? Una enfermedad es algo doloroso en una familia. Bueno, yo, ¿cómo puedo aportar? Es ese sentido de equipo que debemos generar en una familia frente a una situación conflictiva, ¿no? José Javier, ¿quieres algo decir ahí? No, sí, sí, sí. Eh, sí, o sea, la verdad me quedé pensando en eso porque sí, lo que les decía, a veces en la práctica cuesta un poco, sí, Sí, transmitir el mensaje.
transmitir el mensaje de que el conflicto es una oportunidad. Y a veces uno como que se estanca ahí, como que en esa Ujú, en ese primer paso uno como que, uy, miércoles, no sé ni cómo exacto. vender la idea. Y lo que tú decías, profe, al inicio de que sí, de que manejar el conflicto para no llegar hasta un escenario peor, que ya es la violencia. Entonces, no Esa era es la eso. idea de esta parte del diplomado, preventiva. Preventiva para que pienses en ti, cómo poder llegar a resolver conflictos. Tú eres el protagonista de tus conflictos. No le eches la culpa a todo el mundo, que es la tendencia que nos han enseñado desde que estamos niños. El conflicto es de los demás. En el colegio es que los niños te pegan, es que los profesores son unos desgraciados, es que las directivas son malas en este colegio. No, espérate, tú como papá, ¿qué debes hacer? Tú como niño, cómo te puedes comportar de manera diferente? Y ser yo la que gestiona los conflictos. Soy yo la que es protagonista de ellos. Bueno, muchas gracias, profe, a Javier por su pregunta. Voy a hacer la reflexión de Joana en el chat. Dice, así como la profe decía que los conflictos existen y no van a dejar de existir, es igual las diferencias, sobre todo cuando hay una sociedad machista. Las diferencias entre hombres y mujeres son tremendamente grandes porque es muy difícil ceder, porque soy hombre y punto, o soy mujer y ya. Entender cómo piensa la mujer y cómo piensa el hombre. También aprovecho ahí que Edna nos manda nuestra encuesta de asistencia. Por favor, invitadísimos a que la diligencien de verdad, muy importante para nosotros y saber con quiénes contamos y esperamos tenerlos para los próximos webinars de mañana y pasado mañana. Y bueno, vamos con la última intervención y tenemos a Erika. Erika, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muy bien, gracias. Retomando lo que decía la docente, siento yo que el conflicto repercute y afecta en varias áreas de funcionamiento de la familia y en todos los integrantes de ese núcleo familiar. Entonces, como todos son tan diferentes, el uno se va a excusar porque yo nací así, yo soy así, yo tengo el temperamento, bueno. Entonces, ¿cómo canalizar ese conflicto que está generando más subconflictos en esa familia, pero que viene a raíz de uno principalmente? Eso también lo vamos a aprender en el diplomado. También, exactamente esa pregunta es muy interesante. Y yo quería complementarle un poquito al comentario que decías ahorita, Camilo, que alguien decía, es que los hombres y las mujeres somos tremendamente, y era la palabra que usabas, ¿no, Camilo? Tremendamente diferentes, no somos tan Ahí dice. diferentes. No, eso depende de la manera como nos veamos. Somos seres humanos con conflictos, con virtudes, con cantidad de cosas buenas, con cantidad de experiencias positivas. Acerquémonos más que distanciémonos, es la invitación, ¿no? Claro, tenemos una manera de ser distinta como hombres y como mujeres. Claro que sí, tenemos un cerebro distinto, ¿no? Esto se lo ha aprendido mucho a la profesora Brenda Rocha del Instituto de la Familia que es médica y bueno, lo maneja muy bien, pero es que somos distintos, pero en las relaciones interpersonales podemos acercarnos mucho y no hacer notorias tantas esas diferencias. Si lo entendemos así, por supuesto nos relacionaremos mejor en el matrimonio, entre hermanos, con los compañeros de trabajo también, que son hombres, mujeres, bueno, en fin, ¿no? Como que nos acerquemos. Y en cuanto al último comentario, pues cómo poder llegar a tener, digamos, relaciones más cercanas, es lo que yo quisiera, que veamos en ese conflicto, a ver, ¿qué me acerca? ¿Qué me acerca a la otra persona? Y por eso es una oportunidad. ¿Y qué vemos en común? ¿Sabes qué? Tienes razón. Y eso lo digo yo en el diplomado. Ojalá pudiéramos pronunciar la palabra, tienes razón. Así el conflicto se baja, la espuma de la cerveza del conflicto bajaría un poquito. Si yo le digo a la otra persona, Camilo, ¿sabes que tienes razón? Así sea un pedacito chiquitico, Claro. pero nos centramos en pensar
a ver qué le peleo a Camilo, a ver qué le discuto, a ver qué le contradigo. No, no tienes razón, Camilo, pero es que mira que yo sí lo hice así, pero Camilo, yo sí, pero es que tú no has visto esto, pero ¿qué te has creído, Camilo? Pero en lugar de decirle, Camilo, ¿sabes que tienes razón en eso que estás diciendo? Y ya Camilo baja y ya nos vamos encontrando, ¿no? De a poquito, de a poquito. Y él puede seguir pensando igual y yo sigo pensando igual. No tenemos que pensar igual, pero de pronto sacamos una tercera opción que nos beneficia a los dos, ¿no? Total, El caso es que todo total. esto en más concreto se va a aprender en el diplomado. Apenas estoy dando pincelazos de lo que se va a ver con más rigurosidad y a más profundidad, por supuesto. Perfecto, profe. Y bueno, no, pues también nuevamente, ya sé que algunos ya se han registrado en nuestra encuesta. Por favor, los que nos quieran, falta que lo hagan. Esto con el objetivo, pues, primero, enviarles información del diplomado para que conozcan en más detalle. Segundo, y podemos mirar la opción de un descuento, por supuesto, del diplomado. Entonces, pues, si tenemos la posibilidad de los que se registren, pueden acceder a este descuento que se los diré en el último webinar para que se conecten, pero es un descuento que les puede ayudar mucho, por supuesto. Y también con el objetivo de que interactúen con el Instituto de la Familia, tenemos varias cosas que ofrecerles a ustedes, entre esas pues nuestro live de la familia, que es por YouTube, y también tenemos nuestras redes sociales en Instagram, que nos pueden seguir como Instituto de la Familia Unisabana, entonces ahí también para que conozcan más. Bueno, yo interrumpo aquí también un poco a la profe, yo estoy también dispuesto a resolver dudas del diplomado, la profe también que conozcan más en detalle, igual en estos 2 días que quedan para el tema de nuestro ciclo de webinars, pues también iremos resolviendo temas del diplomado, pero solamente les adelanto que es un diplomado virtual diseñado para que usted maneje sus tiempos, se conecte a cualquier hora, pueda resolver todos los ejercicios, talleres que hay en este diplomado y pueda empezar a tener una conciencia respecto al tema de violencia intrafamiliar y de género. Asimismo, encuentros periódicos con los docentes, donde pueden interactuar, resolver dudas, van a estar acompañados. Esto es único en el país, este diplomado. Es único y yo creo que de los pocos, y no también el único en la región porque es que el ADN de la Universidad de La Sabana está en el Instituto de la Familia. Y eso es algo muy, muy especial. No sé, profe, si quieras agregar algo al diplomado, nos cuentes algo brevemente que quieras compartirnos. Sí, algo muy cortico. Primero que todo, que lo que queremos es tener un enfoque preventivo de la violencia. Claro, y también interventivo, por supuesto. Si ya existe, pues habrá que intervenir. Pero primero es un enfoque preventivo. Y dos, un enfoque humanista, característico de la Universidad de La Sabana, en donde el centro es la persona, en donde tenemos que luchar por el respeto y promover el respeto por la persona. Entonces tenemos que ser muy delicados con cada uno de los miembros de la familia y lo que promovemos en este diplomado es el respeto por ese papá, por esa mamá, por ese hijo, por tener relaciones cada vez más humanas, más cercanas y más cordiales. Eso es cierto. Y bueno, también yo digo, aquí seguramente tenemos orientadores escolares, psicólogos, sociólogos, economistas, cualquier profesión. Pero si usted se certifica en esto, va a ser no solo un experto, sino un referente. Y efectivamente, cada vez somos una sociedad compleja porque cada vez somos una sociedad muy abierta, me atrevo yo a decir. Y cada vez vamos a necesitar de un experto que nos ayude a saber cómo manejamos estos temas y, como dice la profe, cómo prevenimos estos temas. Entonces, eso quería como agregar. Yo les voy a dejar el link del diplomado también para que lo conozcan. No me quiero como alargar, a no ser que tengan dudas puntuales, con mucho gusto se las resolvemos de una vez, pero se los voy a compartir en el chat para que lo tengan presente. Y bueno, porfa que nos ayuden con la encuesta porque se van a beneficiar. No es para nosotros volvernos locos y llamarnos, oiga, contésteme, oiga, ¿qué va a hacer? Oiga, ¿se va a matricular? No, es también para
invitarlos a muchas de nuestras actividades y que puedan participar en ella y, por supuesto, que hagan parte del diplomado. ¿Tienen preguntas del diplomado? ¿Alguna duda puntual? Pueden levantar la mano, escribir en el chat. Bueno, creo que no. Veo que no. Entonces, pues los esperamos próximamente a nuestro webinar de mañana. Mañana tenemos un webinar supremamente interesante a la misma hora, un link distinto, pero nuestro tema va a ser comunicación no violenta en la familia, una herramienta para transformar los conflictos. Entonces, súper Súper invitados mañana interesante. también. No nos enseñan a comunicarnos, Camilo. Eso hay que aprender. Total. Bueno, no siendo más, también tenemos aquí, les voy a bajar mi correo. Lenis también, que es la persona que les estaba contactando, la tenemos aquí también. Le dejamos la información a ustedes. Mi correo es camilo.rojas1@unisabana.edu.co. Y también ya les anoto el correo de Lenis para que cualquier cosa con ellos pues estamos también en contacto y les podamos colaborar en todo lo que requieran. Entonces el correo de Lenis es lenis.alfonso@unisabana.edu.co. Y bueno, los esperamos mañana, de verdad. Síganos en nuestras redes sociales. Profe, mil gracias. Como Con siempre, yo mucho aprendiendo gusto. el instituto. Y bueno, lo máximo. Entonces, feliz noche, que compartan en familia. Y si están en su trabajo, pues que lleguen a casa seguros. Hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias, hasta luego, feliz noche. Gracias, Erika. Hasta Chao. gracias, Chao. chao, Camila. Chao, Lenis.